Listo, creo que ya está grabando. Si gustan, empezamos. Adelante. Bueno, ¿todos leyeron, chicos? Sí, Adri. Sí. Ok, excelente. Esto es importante porque para nuestra actividad que vamos a realizar, les vamos a preguntar de manera directa, ¿sale? No quiero que lo tomen como personal, de porque a mí me preguntó, no. Queremos que todos participen, queremos que todos sientan este como su espacio, que pues sean libres de comentar lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen. No hay respuestas malas, todo lo vamos a complementar. Aquí estamos nosotras y los doctores para apoyarnos, ¿sale? Entonces, pues me presento, bueno, ya me conocen por el grupo, yo soy Adriana Mejía y mi compañera es Lisbeth Delgado Rodríguez, que en conjunto pues vamos a estar platicándoles sobre el tema de lesión celular. Bueno, les vamos a leer nosotras el caso clínico que ustedes ya leyeron previamente. Supongo, me imagino que ustedes ya tienen dudas. Espero que las hayan anotado y vamos a tener un espacio para resolver estas dudas. ¿Sale? Ok, vamos a dar inicio con el caso clínico de lesión celular, ¿sale? Tenemos un paciente masculino de 63 años de edad que actualmente vive en la Ciudad de México, es casado, de profesión es abogado desde hace 35 años y es obeso. Como antecedentes heredofamiliares, vamos a tener que su madre es finada por infarto agudo al miocardio, con antecedentes de hipertensión arterial y trombosis venosa profunda. De igual manera, el padre finado por accidente cerebrovascular, con antecedente de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Ok, dentro de los personales o antecedentes personales no patológicos, encontramos que nuestro paciente es... tiene tabaquismo positivo, tiene una dieta rica en grasas, es sedentario, pero en su hábitat cuenta con todos los servicios intra y extradomiciliarios, niega el hacinamiento y refieren tener inmunizaciones al corriente. En los antecedentes personales patológicos, es hipertenso y diabético desde hace 20 años y con diabetes desde 35 años de evolución, con un mal apego al tratamiento. Padece de EPOC, de reciente diagnóstico sin tratamiento previo. Padece de dislipidemia con tratamiento médico desde hace 6 meses, de igual con mal apego a este. Ok, inicia el padecimiento actual. Llega a nuestro paciente al servicio de urgencias, es traído por su esposa, inconsciente con un Glasgow de 8. Su familiar refiere que inició su cuadro hace 12 horas aproximadamente, con cefalea unilateral, este dolor de tipo punzante, transfictivo, 8 de 10 en escala de dolor de EVA, y se automedica con paracetamol en 2 ocasiones sin presentar mejoría. Posteriormente se agrega desviación de la comisura labial, disartria y se ve acompañado de somnolencia y hemiparesia derecha progresiva. Esto posteriormente llegando al síncope. A la exploración física vamos a tener como en primer lugar, signos vitales. Va a tener frecuencia cardíaca de 55 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, una saturación del 75%, temperatura de 36 grados y una tensión arterial de 190 sobre 100 milímetros de mercurio. A la evaluación inicial se tiene un Glasgow de 8. A la inspección general vamos a tener que es un masculino de edad aparente mayor a la cronológica, palidez de tegumentos, deshidratado. Neurológicamente va a presentar poca respuesta al dolor, pues en general nuestra escala de Glasgow que realizamos, pares craneales explorados por el estado en el que se encuentra nuestro paciente fueron el 2, el 3, el 4, el 6, el 7 y el 9, y estos se van a encontrar alterados. Vamos a observar que es normocéfalo y presenta anisocoria, desviación de la comisura labial hacia la derecha. En cuanto a su tórax, en el aspecto pulmonar va a presentar datos de dificultad respiratoria. En el aspecto cardíaco no se van a auscultar soplos, sin datos de ingurgitación yugular, abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, con peristalsis disminuida, extremidades con pulsos disminuidos, fuerza muscular 2 de 5 en escala de Daniels
y miembros inferiores con datos de insuficiencia venosa con un llenado capilar de 3 segundos. De acuerdo. Se van a iniciar medidas de neuroprotección como manejo inicial y se decide realizar intubación endotraqueal según su estado actual. Se solicitan laboratorios paraclínicos, así como estudios de gabinete, que sería la tomografía axial computarizada simple y contrastada de cráneo. Sin embargo, con los resultados obtenidos se descarta realizar un tratamiento trombolítico y se ingresa al área de observación. Durante su estancia intrahospitalaria no se observa mejoría clínica, por lo que se decide realizar una revaloración neurológica y se declara muerte encefálica. Ok, este fue el caso clínico que nosotros les enviamos y les pedimos que lo revisaran. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda con respecto al caso clínico? Podemos ir por equipos. ¿Al equipo 1 le surgió alguna duda? Me parece que no, o sea, sí pudimos contestar la pregunta. Ok, y respecto a en general todo el caso clínico, ninguna duda. Pues solamente que no sabemos qué era tratamiento trombolítico, o sea, ajá, porque decía que era un antecedente y en algún momento empezamos a investigar y vimos que algo de la trombosis sí podía desencadenar una algo de que el exceso de líquidos y de lípidos y así, entonces no sabemos muy bien qué se refiere eso. Ok, bien. Ahorita con sus dudas las vamos a ir resolviendo conforme a la presentación, ¿sale? Entonces ya nosotros ya tenemos que su duda fue el tratamiento antitrombolítico, ¿sale? ¿El equipo 2? Equipo ¿No 2, tuvieron? Fernando. Equipo ¿No 2, tuvieron? Fernando. Sí, aquí Todo general, bien. Si acaso, bueno, yo tengo duda en el llenado capilar. ¿Cuál es tu duda? Bueno, busqué, pero bueno, es que no entendía a lo que se refería en cuanto a llenado capilar 3S. A 3 segundos. Ah, A la evaluación de, pues, si hay una correcta irrigación de la sangre hacia todos los tejidos, se evalúa el llenado capilar. Aprietas tu dedo y tiene que tener un llenado automático. Normalmente va de 1 a 2 segundos. Ya si es posterior es que no está llegando suficiente sangre a todo el cuerpo. ¿Sale? sí, muchas gracias. ¿Nadie más del equipo 2? no, bueno, yo no. No sé si mi compañera. No, yo tampoco. Ok. ¿El equipo 3? Bueno, tomaremos eso como uno. Yo sí tengo una duda. Ok, ajá. Bueno, me quedó duda en cuanto a el tipo de lesión que se presentó el paciente, en qué área específicamente fue. No supe identificarlo correctamente en cuanto el área si fue, no sé, por ejemplo, el lóbulo parietal o el frontal, y en cuanto a si fue área, si fue alguna arteria, y identificarlo de esa forma. Ok. Liz, ¿quieres decir algo? Ok, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Justamente por eso les preguntamos si tienen alguna duda respecto al caso clínico, porque obviamente tenemos que, o el objetivo es llegar a un diagnóstico integrando toda la información que tenemos proporcionada por el familiar en este caso. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a responder tu pregunta. ¿Nadie más? ¿Ese fue el equipo 3? Sí. Ah. ¿Equipo 4? Más que nada teníamos duda en el diagnóstico diferencial porque pues llegamos a muchas conclusiones que básicamente todas concurren en que fue un ataque isquémico, pero no sabemos si fue un evento isquémico transitorio, si fue, no sé, a lo mejor un aneurisma disecante, una trombosis venosa cerebral. O sea, estábamos como muy en el borde de, porque dice que se descarta el tratamiento trombolítico y no sabemos si es más bien por la gravedad del padecimiento que se descarta el tratamiento y mejor se lleva a medidas paliativas,
o que el diagnóstico no va orientado hacia un trastorno como de la coagulación, sino más bien a otro tipo de alteración. Y en eso tenemos duda. Ok, algo importante que dijo, un diagnóstico diferencial. Nosotros utilizamos una historia clínica bien hecha, lo llamamos, porque el objetivo es investigar lo más que podamos. ¿Para qué? Para que de esta forma pues se reduzcan esos diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, buena observación. Justamente también eso queríamos que llegaran, el hecho de que hay muchos diagnósticos diferenciales y que pues a pesar de ellos no se dio un manejo trombolítico y pues el paciente terminó con muerte encefálica. Equipo 5. Bueno, no sé si sea una duda, pero igual respecto a eso, bueno, de alguna forma dedujimos que sería un accidente cerebrovascular por los antecedentes heredofamiliares, pero igual no tengo idea de por qué no se llevó a cabo un tratamiento trombolítico. Ok. Tienen que recordar que siempre en las patologías o cuando te llega un paciente a urgencias, siempre tienes que preguntar cuándo inició el padecimiento. Cuando inicia el padecimiento, el tiempo cuenta. O sea, porque uno al principio, si no ha interrogado o si nuestro paciente está inconsciente, todo se tiene que hacer rápido. Entonces, a partir de ahí son los tiempos, que ahorita vamos a ver por qué los tiempos son importantes en esta patología y por qué va a ser el tratamiento dependiendo en qué momento esté nuestro paciente. ¿Sale? ¿Qué fue equipo? ¿Qué equipo dijiste? El 5. Falta el 6. Equipo 6. Pues igualmente fue esa nuestra duda, que por qué no se llevó el tratamiento. Ok. Una observación, chicos. Ustedes al leer un caso clínico, y como lo van a hacer en todo este curso, como lo van a hacer en sus semestres próximos o incluso ya, pues llegando al internado se va a poner en práctica, es muy importante tener la información completa. Tenemos que tener información completa, que sea verdadera y tomar decisiones, o bueno, que las decisiones que se tomen sean basadas siempre en el objetivo de mejorar al paciente. Información completa. Les preguntábamos si tenían dudas, porque nosotras con esa intención justamente de que ustedes tuvieran dudas, les ocultamos algunos datos, no les pusimos algunos datos completos, o en este caso, pues nuestro paciente terminó pues en el fallecimiento, ¿no? Debido a que también queríamos que ustedes se preguntaran, ¿por qué llegó a ese punto? ¿Sale? Entonces, he aquí la gravedad de la enfermedad que terminó con la vida de nuestro paciente y que a lo mejor si el paciente hubiera acudido antes a urgencias, pues hubiera sido otro caso, ¿no? El que se hubiera manejado. Y pues bueno, vamos a la siguiente. Bien, ahora por equipos. Equipo 1. Rocío, ¿me puedes decir cuál fue la impresión diagnóstica a la que llegó tu equipo? ¿Cómo que impresión diagnóstica? O sea, Bueno, ajá. Definimos impresión diagnóstica es lo que tú crees que es lo que tiene el paciente. O que ok. Bueno, nosotros lo que más nos fijamos fue en un antecedente heredofamiliar que era un accidente cerebrovascular del padre. Y bueno, de ahí pues también supongo que venía la cefalea, la cefalea unilateral, el dolor punzante, que bueno, vimos que el dolor punzante pues pudo haber sido la causa del desmayo, y que una de esas como, bueno, pensamos que también la cefalea pudo haber sido recurrente y pues la automedicación del paciente. Ok, entonces su diagnóstico, ¿cuál sería? Pues alguna tipo de hemorragia o algo así. Ok, hemorragia. Equipo 2, Ángel, ¿cuál fue su diagnóstico en su equipo? Bueno, la verdad no estamos seguros, pero como
nos guiamos por ciertos datos, como por ejemplo la hemiparesia. No recuerdo cuál otro, pero era otro que nos hacía creer que era un accidente cerebrovascular. Bueno, no sabemos si sí, pero podría ser algún síndrome de alguna arteria, porque ocurría en solamente un lado de la hemiparesia, y el dolor de cabeza creo que también era de un solo lado, por eso llegamos a esa conclusión. Ok, evento cerebral. Sino que el área afectada es el área izquierda porque pues nos dicen que hay desviación de la comisura labial hacia la derecha, es decir, es contralateral. Ok. Ok. Equipo 3, Leonardo. Pues creemos, bueno, estamos entre una trombosis o una embolia. Ok. Equipo 4, Silvia. Pues nuestro equipo igual llegó a lesión isquémica por trombosis debido a todos los factores de riesgo que presenta el paciente, obesidad, tabaquismo, y también nos guiamos mucho por los antecedentes heredofamiliares, como su mamá que presentó trombosis venosa profunda. Entonces, pues ese es nuestro diagnóstico por ahora. Ok. Equipo 5, Valeria. Igual un accidente cerebrovascular por una oclusión. Ok. Equipo 6, Tania Guadalupe. Es que nosotros, bueno, teníamos la idea del accidente cerebrovascular, pero después no sé si tengo que mencionar esto, pero estuvimos leyendo lo de las lesiones celulares y sentimos que tuvo mucha relación lo de la necrosis por licuefacción. Sí, creo que era la necrosis por licuefacción, entonces lo estábamos relacionando y decíamos que a lo mejor tuvo algún problema en el lado izquierdo del cerebro del encéfalo. ¿Cómo explicarlo? O sea, primero, es que me hago bolas yo solita. Llegamos Tranquila. a lo del accidente No te cerebrovascular. Y luego sacamos lo de la Ok. necrosis por licuefacción. Ok, entonces un evento cerebral, ¿no? Ajá, sí. En conclusión. Bien. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. En las preguntas nos vamos a ir un poquito más rápido, ¿sale? Necesitamos que sean concisos en su respuesta, porque estas respuestas que ustedes tengan las vamos a comparar conforme vayamos en la exposición, ¿sale? Viendo que sí, que no, si acertaron, si no acertaron, si les falta o no les falta, ¿ok? Entonces, equipo 1, ¿qué antecedentes consideras son importantes para llegar al diagnóstico? Alejandro. Bueno, nosotros consideramos principalmente en los antecedentes heredofamiliares la hipertensión y bueno, que sufrían ambos padres, y la diabetes mellitus, que también sufría el padre, y también la causa de muerte, que era el infarto agudo al miocardio, que sufrió la madre, y el accidente cerebrovascular que sufrió el padre. Y en antecedentes personales no patológicos, los triglicéridos altos, la obesidad y la diabetes, no. Los triglicéridos altos debido pues a la alta ingesta en su dieta, el sedentarismo, y también, bueno, me parece que solamente, ya que el tabaquismo no entra en estos. Y por último, en los antecedentes personales patológicos, ahí sí colocamos lo de la obesidad, la diabetes, y también que sufrí hipertensión no, no controlada, ninguno de los dos. Y por último, pues ya en el padecimiento actual, lo de la cefalea unilateral, el dolor y la automedicación. Bueno, pero esos ya no son antecedentes, eso es parte de tu padecimiento actual, ¿sale? ¿Le ibas a comentar algo? Es que quería mencionar que mencionamos lo de la hipertensión porque se nos llamó mucho la atención que ambos padres pues padecían de esta y que él también, ya que pues como sabemos, creo que la hipertensión pues puede ocasionar coágulos en la sangre, que también puede llegar como a un accidente cerebrovascular. Ok. Equipo 2, ¿consideras que los datos aportados por la familiar son suficientes? Sí, no, ¿y por qué? Fernando.
Bueno, yo puse que sí porque la esposa está describiendo el padecimiento del paciente, de su esposo, ya que nos está narrando la evolución del cuadro clínico, el cual nos dice que su inicio fue hace 12 horas. También nos menciona el sitio y tipo, que es de tipo punzante, la intensidad del dolor, que es 8/10 en la escala de EVA. También los síntomas y nos hacen hincapié de que se usó analgésicos, como el paracetamol, pero no hubo mejoría alguna y pues prácticamente pues nos está detallando la progresión del estado de salud del paciente. Como antecedentes se nos menciona como importantes las taxiconomías, la nula actividad física y pues los padecimientos presentados en las diferentes edades, como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2, asimismo como el EPOC. Entonces yo creo que Ok. Equipo 3, ¿qué estudios de laboratorio y gabinete sería indicado solicitar? Andrea. Sí, estuvimos pensando que aparte del ataque que ya se le realizó, podría ser alguna resonancia y alguna una biometría hemática también. Ok. ¿Por qué No. una biometría hemática? Para poder como revisar los niveles en cuanto a, como mencionaba, creo que tenía dislipidemia, también podíamos revisar eso, ¿no? Ok. Ok. Sin embargo, hay que recordar que una biometría hemática evalúa las células sanguíneas, que son pues linfocitos, neutrófilos y hemoglobina, hematocrito y un perfil bioquímico o una química sanguínea nos va a evaluar lípidos, glucosa, otro tipo de moléculas, ¿sale? Pero sí está bien tu respuesta. El equipo, perdón. ¿Quién es el compañero que nos está apoyando a grabar? ¿Alfredo? Yo, Alfredo. Oye, Cris, no sé si te aparezca que uno de mis compañeros quiere entrar. Ya lo agregué. ¿Sí? Bueno, perdón, gracias, doctor. Entonces, el equipo 4. ¿Qué tipo de lesión presentó el paciente? ¿En qué área y por qué? Está más complicado. A ver, ya le pregunté a Daniel. Alexis. También si ustedes, sí, bueno, o sea, sí, se les hizo complicado o algo así, pueden decirnos, ¿saben qué? Pues no llegamos a una conclusión y pues no hay problema, lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Quedamos de acuerdo de que había sido una tipo de lesión de muerte celular causada por necrosis, localizada en el lado izquierdo del cerebro con afección del tronco cerebral. Ok, buena conclusión. Equipo 5, ¿por qué se decidió no realizar tratamiento trombolítico? Mariana. Bueno, en eso también tuvimos un poco de duda, pero por lo que leímos, al menos una de las indicaciones para el tratamiento era que el tiempo fuera menor a 4,5 horas. Y bueno, en la historia clínica, pues decía que ya llevaba el paciente 12 horas desde que presentó los síntomas. Entonces, pues no tendría como esa, digamos, funcionalidad hacerle ese tipo de tratamiento al paciente. Y también otra de las indicaciones era que pues no hubiera signos tempranos de infarto y pues no lo menciona en la historia clínica, nada más menciona que se le hizo la tomografía axial computada, pero pues les digo, no estamos muy seguros en cuanto a este segundo aspecto, pero básicamente nos iríamos por la cuestión del tiempo. Ok. Equipo 6, ¿qué esperaría observar a nivel microscópico en un corte de la lesión? Bueno, nosotros al estar investigando, pues llegamos a la conclusión de que pues en el tejido afectado puede haber la presencia de una masa viscosa líquida. Hay una disolución de tejido, no hay estructura ni morfología conservada. Y puede presentar, bueno, las células con necrosis
pueden ser más eosinófilas. Ok, bueno. Listo. Ay, qué bueno. Vale, en blanco. Bueno, vamos a... sí, sí. Ok, en efecto, el diagnóstico es un evento vascular cerebral isquémico, ¿sale? Complementándolo un poco más y por el desenlace de nuestro que tuvo nuestro paciente, pues fue un EBC isquémico con infarto cerebral. ¿Vale? Ok, la enfermedad vascular cerebral la vamos a definir de tipo isquémica cuando el conjunto de afecciones clínicas va a caracterizar un déficit neurológico de inicio súbito y que va a ser secundario a la oclusión total o parcial de una arteria cerebral. Vamos a tener que es importante saber que la enfermedad vascular cerebral no nada más va a ser de tipo isquémica, también puede ser de tipo hemorrágica o de trombosis venosa cerebral. Por ahí un equipo nos mencionó que ellos pensaban en hemorragia. Ahorita más adelante vamos a ver por qué no es hemorrágico. En porcentajes de la presentación de esta enfermedad, el isquémico abarca un 80% de todos los casos que se presentan, el hemorrágico de un 15 a un 20% y una trombosis venosa cerebral en un 5%. Al igual que la clasificación de la enfermedad, cada uno va a tener una clasificación propia. La isquemia se va a clasificar en una isquemia cerebral transitoria que se presenta en un 20%, o sea, son muy pocos los pacientes que su isquemia va a ser transitoria y va a tener regresión, por así decirlo. El infarto cerebral, que es el que mayor se presenta en un 80%. En el caso de la hemorrágica, pues vamos a tener que puede ser de tipo intracerebral o subaracnoidea, de igual en porcentajes, pues van a ser menor. Es importante que ustedes lo sepan, sin embargo, pues ahorita vamos a centrarnos únicamente en la parte isquémica. Ok, es importante mencionar que dentro de la epidemiología, pues a nivel mundial, se va a considerar la segunda causa de muerte y siendo la primera causa neurológica de discapacidad. Esto por lo mismo que les comentaba mi compañera, que mayormente podemos encontrar un infarto cerebral y que este a su vez, pues bueno, puede causar o la muerte o una discapacidad neurológica, pues recordemos que el tejido neuronal no se regenera. Así como vamos a encontrar que es mayormente el infarto cerebral debido a que la incidencia de estos casos se asocia a el tipo de arteria que está dañada, como más adelante lo vamos a ver. Es importante que en este momento ustedes ya empiecen a relacionar el caso clínico con los datos que nosotros les damos. Nuestro paciente era un hombre y tenía 65 años. Eso ya lo consideramos como un factor de riesgo. Es importante conocer que en todas las enfermedades, los factores de riesgo, cuando se presenta la enfermedad, nos van a causar un aumento de llegar a la mortalidad o de alguna complicación de esta enfermedad. En este caso, los factores de riesgo pues nos van a representar el 90% del riesgo total de una complicación o de un infarto, ¿sale? Ok, los factores de riesgo en este caso vamos a poder dividirlos en 3 grandes grupos. Los primeros de ellos serán los factores de riesgo no modificables o también llamados factores predisponentes. Entre ellos pues encontramos la edad, el sexo masculino, los antecedentes familiares o que el paciente refiera a un accidente cerebrovascular transitorio previo. Los modificables conductuales, donde encontramos el tabaquismo, alcoholismo, obesidad, una dieta rica en grasas, el sedentarismo y un alto estrés psicosocial. Y dentro de los modificables fisiológicos o también llamados patológicos, vamos a encontrar la hipertensión arterial, patología cardíaca, entre ellas la principal, una fibrilación auricular, que pues nos va a producir ciertos trombos, diabetes mellitus, una dislipidemia o incluso una enfermedad carotidia. Aquí es importante porque una de las primeras cosas que ustedes nos decían era que lo que habían visto primero era el antecedente heredofamiliar. Y sí, es importante saber esos datos, pero como podemos ver, hay factores de riesgo que pueden ser modificables.
Si el paciente tiene una buena actividad física, una buena dieta, no fuma, no toma, entonces este riesgo va a disminuir y aunque tenga el antecedente heredofamiliar, no precisamente nos va a causar que padezca esta enfermedad. Entonces, siempre es importante considerarlos, sí, pero ver cómo es el estilo de vida de nuestro paciente, qué enfermedades tienen. Todos esos antecedentes del paciente propiamente son los que nos van a indicar qué es la patología que está padeciendo nuestro paciente, ¿sale? Entonces, a ver, en el equipo 1, sí, nos comentaron sobre los factores de riesgo, pero si ustedes se dieron cuenta, en el caso clínico, nosotros no les pusimos como tal el alcoholismo. Eso es algo que siempre se preguntan, las toxicomanías. Aunque les diga, no tomo, pues tú le tienes que preguntar, no toma, ¿cuándo fue la última vez que tomó? O sea, tienen que sacar toda esa información porque el paciente se los va a decir. Acuérdense que los pacientes siempre mienten. Entonces, es importante que ustedes sepan qué preguntar. Y si el paciente ya de plano que le preguntaron y les dijo no, entonces ya descartan ese factor de riesgo, ¿sale? Ok, vamos a repasar un poquito de anatomía para ver por qué fue que nuestro paciente terminó en muerte encefálica, ¿sale? Recordando un poquito de anatomía, pues bueno, aquí vemos un encéfalo donde pues vamos a observar dos sustancias principales, la sustancia gris, que es la que se encuentra en la corteza cerebral, y la sustancia blanca, que es la que se encuentra más céntricamente, por así decirlo, ¿vale? Bueno, como es propiamente una enfermedad de una obstrucción de alguna arteria, es importante conocer cuál es la irrigación del cerebro, qué arteria se daña y qué es lo que nos va a afectar. Una de las estructuras principales que vamos a tener de irrigación va a ser el polígono de Willis, que bueno, no sé si alguien ya haya cursado con en ese módulo, pero pues sabemos que son arterias principales refiriéndonos a las carótidas internas, a las arterias posteriores, a las arterias anteriores y a la cerebral media. Aquí, bueno, posteriormente lo irán viendo, pero las arterias tienen diferentes calibres. Entonces, no es lo mismo que una arteria de un calibre menor se obstruya, que obviamente tiene un paso de flujo menor, a que una arteria de mayor calibre se obstruya, porque nos está irrigando mayor parte del cerebro. Entonces, si esta se obstruye, va a causar más daño. En este caso, es importante recordar que la arteria cerebral media tiene un mayor calibre e irriga más partes del cerebro. Ok, aquí les pusimos una pequeña imagen donde, pues bueno, se esquematiza por colores las áreas que irriga cada una de las arterias y cómo nosotros lo podemos relacionar hacia los infartos, ¿no? Que ocurren. Por ejemplo, el área amarilla, pues nos representa el área irrigada por la cerebral anterior. El área gris o el área que no está de color es toda el área que irriga la cerebral media. La verde es lo que irriga la cerebral posterior, el color azul, las arterias tálamo perforantes, el color morado, la arteria carótida anterior, y el color naranja, la arteria carotídea posterior, ¿sale? Si las comparamos, pues obviamente no es lo mismo lo que vemos en color amarillo o verde a lo que está irrigando la cerebral media, ¿sale? Es una mayor área. La siguiente. Entonces, en esta imagen les puse una imagen, bueno, un esquema, viéndolo de forma lateral, y el color rosita es lo que irriga nuestra arteria cerebral media, ¿sale? ¿Tenían duda de qué es lo que se había dañado en nuestro paciente? ¿Sale? Pues la respuesta es nuestra arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque es una arteria que, como lo dijo mi compañera, tiene un mayor calibre. Entonces, al obstruirse esta, el daño es mayor, ya que como pueden ver, pues se va a dividir todavía en muchas más arterias más pequeñas y que estas, pues a su vez, se pueden incluso volver a dividir, ¿sale? La siguiente. Es importante recordar que tal vez, no sé si ya lo vieron, si ya llevaron sistema nervioso, pero nuestro cerebro lo podemos encontrar dividido por áreas. Estas se llaman áreas de Brodmann, ¿sale?
Estas áreas de Brodmann tienen la característica de aportarnos una función diferente, ¿sale? Según el área del que hablemos y según su función. ¿A qué me refiero? Si es motora, si es sensitiva o de qué tipo de área estamos hablando, ¿sale? En este caso, encontramos a la arteria cerebral media que se encuentra irrigando áreas importantes, como el área de Broca, la corteza sensorial, el área auditiva, la corteza motora, la corteza visual, incluso un área de afasia de Wernicke o el centro ocular contraversivo. Entonces, son muchas las áreas de Broca que se ven irrigadas por esta arteria. Al dañar esta arteria, pues bueno, podemos encontrar alteraciones en una, dos o incluso en todas las áreas que irriga. ¿Sale? Bueno, de igual manera vamos a tener partes importantes que son nuestros pares craneales. Los pares craneales, como sabemos, van a ser 12 pares craneales que van a tener funciones específicas. El recorrido de estos pares craneales también se encuentran en el cerebro y también son estructuras que, pues, al momento de que hay una obstrucción en alguna arteria, se van a dañar, ¿sale? Pues recordando que los pares craneales, el primero es el olfatorio, el segundo el óptico, el tercero el oculomotor, el cuarto el trigémino, el quinto, no es cierto, perdón, el cuarto el troclear, el quinto el trigémino, el sexto el abducens u oculomotor, el séptimo el facial, el octavo el vestíbulo coclear, el décimo el vago, perdón, me faltó el 9, que es el glosofaringeo, el 11º el hipogloso y el 12 el no es cierto, ¿por qué me estoy confundiendo? El 11º el accesorio y el 12 el hipogloso. Recuerden que los pares craneales tienen funciones motoras y funciones sensitivas. Dependiendo del par craneal que esté afectado, es lo que nos va a dar clínicamente y va a presentar nuestro paciente. También, además de la parte anatómica, la parte funcional. La célula principal del cerebro, pues van a ser las neuronas. Las neuronas las podemos estudiar dependiendo de su estructura, de su función o de su acción. Vamos a tener que se pueden dividir en unipolares, que van a servir como superficie receptora o terminales de liberación, bipolares, que son la dendrita que aporta la información hacia la célula del axón y va a transmitir hacia otras células. Las multipolares, que van a tener un axón y múltiples dendritas. De acuerdo a su sinapsis, va a depender de iones que se van a localizar en los flujos y se va a dividir en neuronas excitatorias o inhibitorias. Las excitatorias pues van a provocar un incremento en la producción del potencial de acción y las inhibitorias pues van a reducir este potencial de acción. Y de acuerdo a sus funciones, pues vamos a tener las sensoriales aferentes, que nos van a transmitir una información sensorial desde la periferia hasta el sistema nervioso central, y motoras o eferentes, que van a transportar la información en forma de impulso desde el sistema nervioso hacia la periferia o las glándulas. Y las interneuronas, que nos van a proporcionar conectores entre las neuronas y neuronas sensoriales y las motoras para realizar pues un intercambio, pero entre neuronas. Vamos a tener aquí un esquema de los tipos de neuronas, como ya podemos ver, la unipolar, la multipolar, las piramidales, los astrocitos, las células de Betz y las células de la microglía. Cada neurona pues tiene funciones diferentes, actúan de manera diferente, pero es lo que vamos a observar pues en nuestro cerebro y son las principales. Recuerden eso. Ok, también recordando que pues aquí nuestra unidad funcional, siendo la neurona, pues también va a ser una célula, ¿sale? Entonces, más microscópicamente, por así decirlo, vamos a ver que una neurona, perdón, tiene organelos, ¿sale? Entre ellos, pues tiene múltiples mitocondrias, tiene polirribosomas, tiene un núcleo, tiene un nucleolo, y dentro de, bueno, esta neurona tiene
¿cómo decirlo? Conexiones con otros tipos de neuronas, ¿sale? Entonces puede realizar sinapsis gracias a sus múltiples estructuras que permiten estas múltiples sinapsis, ¿sale? Entonces podemos encontrar una sinapsis axoaxónica, que quiere decir que pues el axón con axón, ¿sale? Una sinapsis axodendrítica, donde pues se conecta un axón con una dendrita. Podemos encontrar también una sinapsis axosomática, donde el axón de otra neurona se conecta directamente con el cuerpo, por así decirlo, de nuestra neurona. ¿Sale? La siguiente. Bueno, vamos a tener que, así como los vemos en esquemas, pues lo principalmente es observarlos a nivel microscópico, porque es donde realmente estamos viendo cómo está formada la célula, cómo está formado todo ese tejido, que era lo que estábamos viendo hace ratito con el doctor Salinas. Entonces, es complicado observar a nivel microscópico, pero pues siempre tenemos que observar de manera qué es lo que es normal para después posteriormente ver lo patológico, ¿sale? Entonces, en esta imagen, pues, sí, doctor. No, adelante, yo te complemento. Ok, bueno, vamos a poder observar en las dos flechitas. A la derecha vamos a poder observar la sustancia blanca, donde se van a encontrar las prolongaciones nerviosas, y a la izquierda la sustancia gris, en donde vamos a encontrar como tal los cuerpos neuronales. ¿Sí? Esta es una imagen con una tinción de hematoxilina y eosina, que es nuestra tinción de rutina, y en los aumentos del microscopio pues vamos a ver que es en 4X. Realmente no tenemos un gran acercamiento, sino lo vemos más panorámico. Ajá. Doc, ¿quiere decir algo o digo en las otras dos? Sí, bueno, aquí nada más, efectivamente es un corte de 4X, o sea, sería por 40, donde vemos una panorámica, y si ustedes pueden ver en el ángulo superior izquierdo, está más cargado de neuronas, pero ya desde esta panorámica nos llaman la atención dos cosas. Primera, vean que esas neuronas están muy rojas. Eso se llama degeneración eosinofílica. Esa es muerte neuronal, o es un paso previo, es una isquemia neuronal debido a la falta de oxígeno. Esto generalmente es un evento crónico. Se llama degeneración eosinofílica o neurona roja. Y otra de las cosas, pueden ver cómo todo lo que es rosa es el neuropilo, y vean cómo está ligeramente abierto, que se ve sobre todo en el ángulo inferior derecho. Vean cómo está abierto y los vasos están dilatados. Esto nos habla que está empezando a haber edema cerebral secundario a la hipoxia, y esa dilatación vascular responde a las necesidades de oxígeno de este órgano. Listo. Bien, vamos a tener una ya a mayor aumento, donde vamos a encontrar la corteza cerebral y vamos a poder observar lo que son las células de forma piramidal, y vamos a encontrar como los núcleos, que es lo que se ve un poco más morado, que se puede representar como esféricos, y podemos observar también que hay una falta del citoplasma que corresponden a las células gliales o de la neuroglía. Nada más, era lo que vean ustedes de nuevo, la degeneración eosinofílica es un daño celular, que es lo del tema del día de hoy. Y bueno, esto es un comportamiento que se ve precisamente en isquemia. Lo que sobreviene, si esa isquemia continúa, es precisamente la muerte neuronal. Adelante. Y bueno, ya en mayor aumento, pues vamos a tener las neuronas piramidales de manera pequeña, de igual manera con degeneración propia ya de la célula. Y miren, y aquí vienen varios términos que hay que acuñar. Primero, en estas neuronas hay cariopignosis, o sea, el núcleo está muy condensado, o pignosis neuronal, la eosinofilia de la neurona, y vean cómo el cono axonal se encuentra chueco.
Vean cómo estas células que están aquí alrededor, esto se llama satelitosis neuronal, y vean cómo el neuropilo o lo que es el parénquima, vean cómo se encuentra como moteado. Eso es edema de tipo intersticial. El edema intersticial se observa porque precisamente empieza a haber acumulación de agua, y recuerden que todo lo que hay ahí es lípidos, por eso se abre, y esto en patología se le llama apertura del neurópilo. Y bueno, vamos a tener la clasificación, como ya se los había comentado previamente, del ataque isquémico transitorio, que pues se caracteriza por ser un síndrome clínico por pérdida aguda de la función focal ocular o cerebral, con síntomas que van a durar menos de 24 horas debido a un suministro sanguíneo cerebral inadecuado. Es inadecuado, mas no cesa el flujo sanguíneo, ¿sale? Entonces, por eso tiene la posibilidad de que vuelva a acoplarse o a regenerarse ese flujo sanguíneo para que pues no haya lesión. Al contrario del infarto cerebral, aquí vamos a encontrar que los síntomas van a persistir durante más de 60 minutos, pero el flujo sanguíneo va a ser nulo en la arteria que esté afectada, ¿sale? Lo que nos va a llevar a una isquemia y a la muerte propia, a la necrosis. Ok, hablando de EBC isquémico, pues podemos encontrar diferentes etiologías, ¿sale? La primera de ellas es por aterosclerosis de grandes vasos. Esta pues la podemos encontrar principalmente cuando ocurre una oclusión trombótica o tromboembólica, y dentro de las estructuras principales que se dañan es la bifurcación carotidia. Esta es proximal a la carótida interna y a las arterias vertebrales, y la imagen que están viendo abajo pues es justamente una arteria carotidia, ¿sale? La segunda causa principal es el cardioembolismo. Esto ocurre cuando existe una oclusión de una arteria cerebral por un émbolo originado a partir del corazón. Esto es muy frecuente encontrarlo en pacientes que previamente ya se conocen con patología cardíaca o refieren que de repente el corazón les late rápido. Tenemos que sospechar que nuestro paciente tiene una patología cardíaca y que puede ser el causante de haber generado un trombo. Un ejemplo de esto pues es la fibrilación auricular. Vamos a tener que puede ser por enfermedad de pequeño vaso cerebral, que principalmente son los infartos lacunares localizados en las arteriolas o propiamente de las arterias lenticuloestriadas o talamoperforantes. Aquí, como les había comentado en un principio, no es lo mismo que haya lesión en una arteria de menor calibre a una arteria de mayor calibre. Y bueno, además de de que existe ese tipo de lesión, también vamos a encontrar que una de las causas no va a ser propiamente de obstrucción de una arteria, sino pues puede ser de vasculopatías no arteriosclerosas, como la disección arterial cervicocerebral, la fibrodisplasia muscular, la vasculitis del sistema nervioso central. Entonces ahí es donde comenzamos a ver los antecedentes de nuestro paciente, si puede ser por causa arteriosclerosa o de alguna otra enfermedad, ¿sale? Y también pues existen etiologías no determinadas, ¿no? Que pues va a incluir todos los infartos cerebrales que pueden tener más de una etiología posible. Y pues generalmente estos pacientes pues tienen muerte encefálica debido a que pues no se puede identificar, digamos, oportunamente cuál es el padecimiento de origen. Dentro de las manifestaciones clínicas, como les dije, dependiendo de qué área esté afectada, es la clínica que nosotros vamos a observar. En el caso de la arteria cerebral anterior, podemos encontrar manifestaciones como una hemiparesia contralateral, principalmente se observa en miembros inferiores, incontinencia urinaria, apatía, confusión, juicio disminuido, reflejo de prensa o de prensión y apraxia de la marcha. En el caso de la arteria cerebral posterior, pues podemos observar datos clínicos como una hemianopsia homónima contralateral,
ceguera cortical unilateral, pérdida de la memoria o una parálisis del tercer par craneal unilateral o un hemibalismo, que pues el hemibalismo, por si no lo saben, para que vayan anotando haciendo ese glosario, son movimientos irregulares asincrónicos, ¿sale? Ok, por otro lado, cuando se vea afectada la arteria cerebral media, y aquí pues pongan atención para que chequen qué sí y qué no tenía nuestro paciente. Los pacientes presentan una hemiparesia contralateral, principalmente del brazo y el rostro. Presentan disartria, que esto pues como sabrán es la dificultad para formular palabras. Hemiparesia, hemianopsia homónima contralateral. Y bueno, la hemianopsia homónima contralateral o amaurosis, que es pues la pérdida de la visión de un ojo. Afasia, sí, es que el afectado es nuestro hemisferio dominante, o apraxia e inatención sensitiva si se trata de nuestro hemisferio no dominante. Bueno, en el caso de una arteria oftálmica, pues es la amaurosis, que era lo que les comentaba mi compañera, de la pérdida de la visión monocular, y también podemos observar que puede haber alteración en el sistema vertebrobasilar, que aquí podemos, bueno, el paciente puede presentar déficit unilaterales o bilaterales de los pares craneales, y van a presentar datos como nistagmus, vértigo, disfagia, disartria, diplopia o ceguera. La ataxia del tronco o las extremidades, paresia espástica, déficits sensitivos y motores, deterioro de la conciencia, coma o incluso hasta la muerte, si la oclusión pues, de la arteria basilar es completa, taquicardia y alteraciones en la presión arterial. Bueno, como les comentábamos hace rato, también existen los llamados infartos lacunares. Estos suelen llamarse también infartos de tipo silentes. Estas son lesiones subcorticales que son menores de 15 milímetros y generalmente son muchos. Estos son causados por oclusión de arterias penetrantes que se van a originar en las grandes arterias del polígono de Willis en ángulos agudos, ¿sale? Les comento que se llaman silentes porque muchos de ellos, o bueno, sí, la mayoría de ellos tienen ausencia de signos corticales. Entonces se puede decir que el paciente a veces lo sufre y pasan desapercibidos. Vamos a tener pues diferentes tipos, que se puede ser motor puro, que se va a localizar dentro del brazo posterior de la cápsula interna y nos va a ocasionar hemiparesia pues facial, de brazo y de tronco, que esta puede ser armónica con signos piramidales. El sensitivo puro, que se presenta en el tálamo, que ocasiona hemianestesia, igual facial, de brazo, de tronco, sin déficit motor, con afección de todas las modalidades sensoriales. La hemiparesia táxica, que se presenta en el pedúnculo, que como signos pues es la paresia unilateral acompañada de ataxia desproporcionada y va a estar asociada, puede o no, a signos cerebelosos y o piramidales. El mixto, que es el tálamo capsular, que va a ser de manera simultánea en el tálamo posterolateral y el brazo posterior de la cápsula interna. Y esta pues nos da déficit sensitivo, tanto sensitivo como motor, hemiparesia y hemianestesia de, pues igual de facial, de brazo y de tronco. Esta va a ser armónica. Y una disartria mano torpe, que se encuentra en la rodilla de la cápsula interna y nos va a ocasionar parálisis facial y disartria y propiamente signos cerebelosos. Bueno, ya les hablamos sobre todo lo que nos causa la enfermedad, o más bien, no, les hablamos de las características anatómicas y pues fisiológicas, entre comillas, porque ahorita vamos a entrar en esa parte fisiológicamente, pero es importante saber qué es lo que está pasando en nuestra célula, que debido a nuestra alteración en alguna arteria, qué es lo que pasa en todo ese sistema, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver propiamente la lesión celular, qué es lo que nos está dañando, por qué nos ocasiona tanto daño en el paciente. Vamos a tener que una célula normal pues va a tener diferentes actividades.
actividades de metabolismo, de diferenciación, de especialización. Todas estas células pues tienen una función específica. Cuando trabajan de manera normal, pues podemos decir que están en homeostasis. ¿Qué pasa cuando esta célula se ve, pues, se ve afectada, por así decirlo, por algún tipo de estrés o un estímulo lesivo? Pues, si tiene la capacidad, la célula se va a adaptar. Se va a adaptar y prácticamente podemos decir que no va a haber una lesión o va a haber una lesión reversible. La lesión va a volver a su estado natural, la célula va a volver a su estado natural y va a volver a funcionar como siempre lo ha hecho. Entonces aquí nuestra célula está funcionando bien, se adapta y sigue funcionando. Pero, ¿qué pasa cuando hay una exposición a esta célula de agentes lesivos o un estrés? Este estrés que causa una privación de nutrientes esenciales a la célula o van a estar sometidas a alteraciones por mutaciones que prácticamente nos va a afectar los constituyentes o la forma de la célula para poder trabajar. A eso lo vamos a llamar lesión celular. La lesión celular, como les comentaba, si es leve, va a ser transitoria y va a ser reversible. Pero si de plano le está privando de ese aporte de nutrientes o nos está dañando estructuralmente a la célula, va a ser grave y va a ser progresiva, lo que nos va a ocasionar que esta lesión sea irreversible. Y ya, pues siendo irreversible, la célula va a continuar a necrosis o prácticamente una apoptosis de la muerte celular. Ya no va a existir esta célula, ya no vamos a tener la célula que realice la función que tiene que realizar. Por eso es tan importante conocer o actuar a tiempo de que esta célula llegue a una lesión irreversible. ¿Sale? Ok. Como objetivos vamos a tener, bueno, no objetivos de la exposición, vamos a tener objetivos de la lesión celular, ¿sale? Su objetivo o su diana van a ser las membranas, las mitocondrias, el citoesqueleto y el ADN celular. Es decir, que esto va a ser lo que primeramente se va a dañar en nuestra célula o va a comenzar a dañarse en nuestra célula, ¿sale? Y además hay que recordar que la lesión de un sistema o de una célula, de un sistema, no solamente se va a quedar ahí aislado. Este daño va a provocarnos lesiones secundarias en otras células, incluso de otros sistemas, que, pues bueno, se puede considerar que es por contigüidad, ¿sale? Pero pues no se va a limitar a una sola célula. Sí, bueno, son, como dice mi compañera, son características de la lesión celular. ¿Qué es lo que va a abarcar? Porque la lesión celular, pues va a hacer muchas cosas, no nada más se va a enfocar en el daño de la célula. Y recordemos que la célula tiene diferentes organelos y cada organelo cumple una función específica. ¿Sale? Una de las características para que haya lesión celular es que va a haber metabolitos reactivos de oxígeno que nos van a lesionar la célula. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si ya lo vieron, pero en las vías metabólicas, pues puede haber generación de radicales libres. De manera natural, estos radicales libres pues se liberan o hay una unión y no tiene tanta afectación. Pero cuando la célula no está funcionando de manera adecuada, esta generación de radicales libres o que no se eliminan estos radicales libres, vamos a tener estos metabolitos pues viajando en la célula que nos van a hacer estos efectos dañinos a la célula. Vamos a tener que dentro de los metabolitos pues es el oxígeno como tal, el peróxido de hidrógeno y el carboxilo. Estos, pues, la acción que van a realizar para el daño de la célula, pues es la peroxidación de los lípidos, lesión de proteínas, la lesión del ADN, lesión mitocondrial, lesión de la membrana, lesión de la bomba. O sea, prácticamente va a afectar cada organelo de cada célula, donde ya no va a haber una adecuada función y no le va a quedar a la célula más que
llegar a apoptosis o a una necrosis. Dentro de estas características, pues vamos a tener que va a haber una pérdida de ATP. No sé si ustedes ya lo vieron. Existen bombas de transporte en la membrana celular que son dependientes de ATP. Entonces, si no tenemos este ATP para que haga que funcione estas bombas, entonces ya no va a haber una adecuada función de bombas, ya no va a haber un intercambio de iones de manera correcta y puede que o entren iones que no deberían entrar por difusión facilitada o bueno, de manera normal sin necesidad de la bomba y pues se van a quedar en la célula y nos van a dañar. De igual manera, vamos a tener que el calcio es una de las partes importantes para la regulación de la célula. De manera natural, nosotros vamos a encontrar el calcio en el retículo endoplásmico liso. Se va a encontrar secuestrado y al momento de toda la activación, pues va a ser liberado este calcio y va a trabajar de manera normal. Pero, ¿qué pasa cuando hay un daño en la célula? Este calcio se va a empezar a liberar de manera, pues, normal. O sea, ya no va a haber esa activación para moderar la salida de calcio. Entonces, va a salir el calcio tras esta lesión celular y va a estar libre. Y el calcio tiene muchas actividades enzimáticas. Una de ellas, pues, es la activación de las proteinquinasas, que nos va a llevar a una fosforilación de las proteínas. La activación de las fosfolipasas que nos llevan a una lesión de la membrana y la activación de las Ay, Jesús. Perdón. Ahí está. La activación de las proteasas que directamente van a quitar o desestructurar el citoesqueleto. Y como sabemos, el citoesqueleto es la parte estructural de la célula. Ok, entonces hasta aquí podemos llegar a una conclusión que existen etapas, ¿sale? La primera, pues es obviamente donde nuestra célula está normal, está en homeostasis y pues bueno, ocurre un evento lesivo o un evento estresante para la célula y pues bueno, va a ocurrir una lesión en nuestra célula, donde pues va a ocurrir una tumefacción del retículo endoplásmico y de algunas mitocondrias. Va a haber pérdida de ribosomas y se va a poner en marcha la respuesta de estrés celular. En este punto, nuestra célula puede tomar dos caminos. La primera de ellas, como lo mencionamos, que pues puede adaptarse, puede recuperarse y entonces esta lesión celular pues va a ser reversible, ¿sale? Entonces, esta recuperación se va a asociar a la eliminación de los componentes, de los componentes lesionados por autofagia. Es decir, si nosotros tenemos una mitocondria que se vio severamente dañada y que ya no es útil para la célula, esta va a ser pues degradada por autofagia. Y de esta forma pues nuestra célula va a regresar a su homeostasis o pues lo más cercano a la normalidad de esta célula. O por otro lado, puede que no pueda recuperarse debido a que el daño en sus organelos es elevado y pues la va a llevar a su muerte, ¿sale? Es lo que vamos a ver en el siguiente tema, ya propiamente qué pasa cuando esta célula pues ya se muere, ¿sale? Bueno, ya dentro de la fisiopatología de un EBC isquémico vamos a tener que todo va por periodos, ¿sale? Entre más avance el tiempo, más afectación hay. En un principio, pues el aporte sanguíneo cerebral va a disminuir a menos de 20 milímetros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral. Eso en un principio, cuando ya se está obstruyendo una arteria. ¿Qué es lo que pasa después? Pasado tiempo, el flujo sanguíneo cerebral va a oscilar o va a estar entre 10 y 23 milímetros por minuto. Aquí ya está disminuyendo. Posteriormente, la zona isquémica, al estar obstruida, va a recibir suficiente flujo sanguíneo para, pues, vitalidad estructural, pero ya no para funciones fisiológicas. O sea, se va a centrar el cuerpo en el que hay daño ahí y va a eliminar todas las funciones que tiene que hacer. Por eso hablábamos de que si un sistema se daña, automáticamente va a dañar a otros sistemas. Y si el flujo
sanguíneo cerebral se va a encontrar menos de 10 milímetros, ya prácticamente lo vamos a asociar a un daño estructural irreversible, porque ya prácticamente este flujo ya disminuyó, ya no hay que, ya el daño celular ya fue mayor. Entonces, aquí les pusimos una imagen donde vamos a describir pasos por pasos qué es lo que pasa en un EBC isquémico, cómo es que se lleva a cabo esta lesión neuronal, que pues bueno, aquí va a ser como nuestra célula estrella, que pues va a morir, ¿sale? Esta serie de acontecimientos reciben el nombre de cascada isquémica, ¿sale? ¿Y por qué cascada? Pues porque una cosa nos va a llevar a la otra y esta nos va a provocar una más y pues bueno, nos va a llevar finalmente a la lesión o muerte de la célula. En primer lugar, vamos a tener que se reduce el aporte de oxígeno, ¿sale? Y pues bueno, esto va a suponer que pues obviamente lleguen menos nutrientes a la célula y consigo mismo pues haya como resultado tengamos un fallo en el metabolismo de la célula, ¿vale? Se van a detener las reacciones químicas que permiten a la célula pues desempeñar sus funciones y que pues bueno, estas funciones las llevan a cabo transformando los nutrientes y el oxígeno para generar alimento y energía, ¿sale? La energía en este caso pues bueno va a ser el ATP y pues como consecuencia se van a resentir estas reservas de ATP, es decir, como ya no va a estar generando más, va a ocupar, por así decirlo, las reservas que tiene. Sin embargo, pues estas no son ilimitadas, ¿no? Entonces, pues van a terminarse en algún momento. Recordemos que el ATP se utiliza para funciones celulares y también para, principalmente como les comentaba mi compañera, pues para abrir puentes, ¿sale? Puentes, canales y bombas, ¿sale? Que van a ser un intercambio importante para la regulación de nuestra célula. Como no va a haber suficiente ATP, los canales van a fallar y van a empezar a salir y entrar de las células sin control alguno, sustancias como el calcio y el sodio, ¿sale? Lo cual pues nos va a alterar nuestro espacio intracelular y nuestro espacio extracelular. Por ende, estos iones se van a acumular en el interior de la célula cerebral y por ósmosis el agua va a entrar a la célula. Entonces, si tenemos, supongamos, mucha sal, mucho sodio dentro de la célula y va a entrar más agua, pues ¿qué nos va a provocar? Que pues nuestra célula se hinche, se edematice y pues va a generar que nuestra célula no soporte este estado y pues muera, ¿sale? Esa es la primera parte. A la misma vez, el calcio, por su parte, puede alterar el funcionamiento de las mitocondrias y va a acabar produciendo las especies reactivas de oxígeno, que eran lo que les comentaba mi compañera hace un momento. Esto, pues bueno, nos va a llevar a la aparición de un estrés oxidativo y esto, pues por consiguiente, un deterioro de la célula y, bueno, todo esto va a ser por causa de el calcio. Pues sí. ¿La cámara? Espera, no, espera. Bueno, entonces aquí, algo importante también es que se van a alterar las proteínas, lo que nos va a llevar a una desestabilización del ADN. Entonces, esto pues también nos va a producir que se liberen ácidos grasos sin control. Estos a su vez, pues bueno, se pueden romper, se pueden, bueno, descomponer, se pueden transformar y van a generarnos moléculas inflamatorias que, pues bueno, va a atraer al sistema inmune, entre ellas, pues como las prostaglandinas y los leucotrienos. El calcio también, pues va a afectar a los neurotransmisores, entre ellos, como lo vemos en la imagen, pues uno de los principales es que se ve afectado el glutamato y, pues bueno, va a alterar también la barrera, bueno, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que pues se supone que debe ser de protección, ¿sale?
Entonces, al verse alterada esta barrera, pues van a llegar diferentes células que pues van a dañar más nuestra célula, entre ellos pues la infiltración leucocitaria. Ahora sí. Sí, bueno, nosotras sabemos que no todos aprenden igual, nosotros somos un poquito más visuales y por eso en el esquema representando cada uno de los daños que se van a presentar en la célula. Pero pues de igual manera tenemos como un diagrama de flujo en donde vamos a tener, va a ser repetitivo, pues el cese del flujo sanguíneo, la falta de oxígeno, la falta de glucosa, disminución de la producción mitocondrial del ATP, la falta celular de ATP nos va a ocasionar varias cuestiones, que era lo que nos comentaba mi compañera, como el fallo de las bombas, en este caso pues la sodio-potasio, que nos va a incrementar el aumento de sodio y el agua intracelular, lo que nos va a ocasionar un edema de la célula, el fallo de las bombas de calcio, que como les comentaba, el calcio es un regulador que libre pues va a activar diferentes enzimas, lo que nos va a llevar a lesiones de la membrana, fallo de la síntesis proteica, edema mitocondrial, cambio del metabolismo anaeróbico, cambio de pH, todo esto, pues la célula ya falló. La célula ya sabe ella misma que no se va a arreglar y va a un proceso de apoptosis, de muerte celular, para no seguir causando daño, ¿sale? Bueno, vamos a tener, ¿tienen alguna duda sobre esto? Al principio como que se los dimos por partes, porque pues al final es todo un conjunto, no nada más se daña una cosa, se dañan varias cosas y es un conjunto de. Se los explicamos al principio como por partes de las características de la lesión celular para llegar a complementarlo en qué va a pasar cuando hay una disminución del flujo sanguíneo, ¿sale? Entonces, ¿tienen alguna duda que quieran preguntar, que no les haya quedado claro? Lo repetimos. Sí, Ángel. Bueno, es que ayer nos dijeron que revisáramos que el Robbins era bueno para estudiar esto de necrosis, bueno, la patología. Yo lo estaba viendo y, bueno, la diferencia entre necrosis y apoptosis era que me parece que la apoptosis también ocurría en tejidos sanos y la necrosis no, pero como que no entiendo por qué. Ok, mira. Para esto, pues bueno, primero tenemos que definir bien qué es apoptosis, ¿sale? Apoptosis quiere decir que nuestra célula va a tener una muerte programada. Un ejemplo de esto es los eritrocitos, ¿sale? Nosotros, obviamente, estés sano, sin ninguna patología, nuestros eritrocitos no son eternos, tienen una muerte celular programada y la duración de estos eritrocitos pues son 120 días. ¿Sale? Esta célula no está enferma, no la lesionó nada, pero es su ciclo de vida. Simplemente se muere y ya. La necrosis, a diferencia de esta, es que hay un daño, una lesión o un agente nocivo para la célula que sin avisarle, ahora sí, como diríamos, sin avisarle, llegó y la mató. Se murió, ¿sale? Entonces, aquí en la lesión celular pueden ocurrir las dos cosas. Una, como les decía mi compañera, la célula está diciendo, no, esto ya no se va a poder arreglar, esto ya no va a tener solución y programa su muerte y se muere. O puede ser que el estímulo nocivo sea tan dañino que ni siquiera le dé tiempo de programar su muerte y pues la célula muera al instante. ¿Sale? ¿Sí aclaré tu duda? Sí, muchas gracias. Doc. Sí, además tomen en cuenta que la necrosis es un proceso que puede ocurrir de manera repentina en un tejido. Por ejemplo, una placa aterosclerótica tapa como aquí, tapa una arteria cerebral, sobreviene la isquemia e inmediatamente viene la muerte por falta de oxígeno. A la necrosis asociada, como ya dijeron, asociada a la falta de oxígeno, se le llama infarto, ¿sí? Entonces el infarto va a ocasionar necrosis. La necrosis por lo general va a ser un gran número de células, grandes áreas, o sea, todo lo que irrigue ese vaso sanguíneo o esa porción del vaso sanguíneo y que no llega, eso va a ser el área afectada.
en el caso, como dijo nuestra compañera, por una toxina, una sustancia nociva que llegue, por ejemplo, al órgano. Por ejemplo, vamos a poner un fármaco o un veneno que es inyectado por un bicho o una serpiente, inmediatamente esas toxinas van a producir muerte celular, pero son extensiones grandes de tejido. La apoptosis es puntual, es decir, tú puedes tener en un órgano normal 1 o 2 células o un grupo de células así aisladas, pero la apoptosis también puede ser un fenómeno patológico, puede ocurrir en células patológicas. La apoptosis, por ejemplo, puedes ver que ahora se sabe, por ejemplo, que como fenómeno fisiológico, pues puede ser lo del timo, la regresión del timo, pero como fenómeno patológico de la apoptosis puede ser la cardiomiopatía hipertensiva. El estímulo y la falta de oxígeno que está llegando progresivamente y paulatinamente por el gasto tan alto energético que requieren esas células musculares, produce la apoptosis del cardiomiocito. Y entonces, pero son los grupos nada más, algunas células, no son todas. A diferencia, como van a ver, la cardiopatía isquémica, ahí son grandes extensiones de cardiomiocitos, ¿sale? Sí, quedó completada la duda, ya nada más completé lo que dijo tu compañera. Sí, sí, doctor, ya. Muy bien. Ya entiendo mejor las diferencias. Silvia. Yo tengo otra duda. Pues es que ya con esto de la lesión celular, pues ya quedamos que está la reversible y la de muerte celular. Pero mi duda es, ¿una lesión celular reversible puede avanzar hasta convertirse a muerte celular? Porque pues con la lesión celular reversible, pues nos dijeron que quizás el estímulo que le está causando estrés a la célula no es tan fuerte o no es tan dañino, pero pues nos podría pasar que aumente gradualmente el estrés que se le hace a la célula y llevar hacia una muerte celular, o simplemente están separados. Contesta, no contesto, como gusten. Pues sí, es que, bueno, ¿sí? ¿Quién iba a hablar? ¿No? Hola compañeros, ¿quieren contestar o puedo aportar algo? Claro, sí, aporta. Sí. Adelante. Básicamente, lo que tú mencionas, sí se puede dar, o sea, antes de que se encuentra el estímulo lesivo hacia la célula. Este estímulo lesivo lo que va a hacer en la célula es, pues, dañarla, pero se divide en una lesión subletal o letal. La lesión subletal, ¿le pueden regresar unas diapositivas atrás? Donde está un esquema de la célula, por favor. Otra, esa. No, la siguiente. Siguiente, ese. Tenemos a la célula que está normal. Viene el agente lesivo que va a hacer que en la célula se genere una lesión subletal. Esta lesión subletal es lo que les comentaban mis compañeras, que era la tumefacción celular general, la tumefacción de la mitocondria y la tumefacción del retículo endoplasmático. Entonces, en este punto, la célula todavía puede recuperarse, todavía puede llegar a la normalidad. ¿Cómo es esto? Puede pasar a la normalidad si este estímulo lesivo se quita. Si este estímulo lesivo se quita, la célula puede recuperarse por mecanismos de adaptación, se recupera y llega a la normalidad. Sin embargo, si este estímulo lesivo se vuelve más fuerte o continúa, más adelante en necrosis lo voy a abordar un poquito más, pero si este estímulo lesivo continúa o es más persistente y es más fuerte, va a lo que es la muerte celular, ya sea
por parte de la apoptosis por diferentes mecanismos o a la necrosis, en donde la tumefacción previa que se generó en la célula va a provocar, va a desencadenar esta efecto dominó, llamémoslo así, que genera pues esta degeneración celular. Hay que tener claro que una lesión subletal en la célula es reversible. La necrosis ya no es reversible. No sé si quiera complementar algo, Doc. Correcto. Efectivamente, una lesión reversible puede evolucionar hasta un irreversible. Un ejemplo, supongo que lo van a abordar adelante. Una isquemia miocárdica va a tener lesiones celulares reversibles, pero si esa isquemia continúa, entonces eso se puede volver un infarto, una necrosis, y es una lesión irreversible. ¿Ah? Sí, correcto. Muy bien. Entiendo. Muchas gracias, doctores y doctoras. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿No? Bueno, Parece que no. hasta este punto, perdón, hasta este punto, entonces, recordando un poco a nuestro caso clínico, nuestro paciente comenzó teniendo una lesión celular. Sin embargo, uno de los datos importantes, como lo mencionaron ustedes mismos, fue el tiempo. Nuestro paciente pasó mucho tiempo expuesto a un estímulo que generó una lesión celular, ¿sale? Posiblemente en un inicio tuvo una obstrucción parcial, pero al no ser atendido, esta lesión, este estímulo no se quitó. Entonces, pues la célula se lesionó, sufrió y pues finalmente murió. ¿Por qué fue que murió por qué fue que tuvo muerte encefálica? Porque este estímulo, que fue la oclusión arterial, sí, como muchos llegaron a esta conclusión, fue por una placa ateromatosa debido a la dislipidemia de nuestro paciente y los antecedentes que tenía. Se obstruyó la arteria cerebral media. Entonces, imagínense el grado de lesión que presentó el paciente a nivel encefálico, puesto que esta pues es una arteria de gran calibre, ¿sale? Entonces, por eso fue que nuestro paciente, por así decirlo, no soportó este estímulo más tiempo una vez que fue llevado a urgencias, ¿sale? Bueno, de manera general, pues cuando un paciente llega a urgencias, pues se le tienen que pedir laboratorios de rutina, pero específicamente tenemos que saber qué es lo que tenemos que buscar, qué es lo que queremos descartar o ver. En el caso de, a nivel de laboratorio, pues podríamos solicitar una química sanguínea para determinar los niveles de glucosa, porque como vimos, nuestro paciente llegó inconsciente. Podemos descartar que tenga una encefalopatía por causa por hiperglucemia o una hipoglucemia. También pues tenemos que ver si es una placa arteriosclerótica, que pues los niveles de triglicéridos, colesterol, si tiene propiamente esa dislipidemia y cuánto está afectado. Biometría hemática, pues para descartar, bueno, en el caso sabemos que podemos ver si hay infecciones, si tiene algunas alteraciones hematológicas. Los tiempos de coagulación son importantes, en este caso para el tratamiento, para ver si está en ventana terapéutica para una trombolisis o si tiene alguna falla o un riesgo de cardioembolismo, como era lo que vimos al principio, por la toma de anticoagulantes, ¿sale? Ok, y dentro de los estudios de gabinete es importante que nosotros nos orientemos hacia qué queremos buscar con ese estudio. Es decir, no le vamos a pedir a un paciente, bueno, ahora sí se hace, ¿no? Por lo de COVID, pero antes del COVID, no a todos los pacientes se les pedía como rutina una radiografía de tórax, porque pues iba más enfocado, ¿no? A lo que estamos buscando. En este caso,
pues nuestro estudio de gabinete de oro pues va a ser la tomografía. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Y el diagnóstico, pues obviamente, si es que se trata de un evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico principalmente. Nos va a ayudar a localizar el daño, nos va a ayudar a predecir el pronóstico y a iniciar un tratamiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengamos un infarto lacunar, como ya lo vimos, que es pequeñito, a que tengamos un infarto cerebral por obstrucción de la arteria cerebral media, ¿sale? Y en este caso, pues ver también qué tratamiento es el que se le puede iniciar. Esta se tiene que realizar dentro de la primera hora desde que se tiene la sospecha clínica, ¿sale? ¿Por qué? Porque esta, bueno, fue establecida como la hora de oro, ya que pues el minuto 0 va a ser el inicio de los síntomas, ¿sale? A los 10 minutos se supone que se tiene que realizar una evaluación inicial, donde pues tenemos que averiguar toda su historia clínica, ¿sale? Y dentro de esto, pues la hora de inicio de los síntomas. A los 15 minutos ya tiene que realizarse una evaluación por un especialista y por esto nos referimos no a un neurólogo o algo así, sino a un médico de urgencias que es el más, ¿cómo podría decirlo? Como el primer contacto, el primer contacto que puede tener el paciente, ¿sale? Y se tienen que realizar los exámenes de laboratorio pertinentes. A los 25 minutos se tiene que haber ya solicitado y realizar la tomografía, en este caso, que es la indicada, tomografía axial computada simple. Como ustedes lo mencionaban, se pueden realizar otros tipos de estudios. Sin embargo, una tomografía simple nos da herramientas suficientes o los datos suficientes como para establecer el diagnóstico, a menos de que se trate de un infarto lacunar muy, muy pequeño, no sé, algo que no se observa en la tomografía simple, se solicitan otro tipo de estudios más avanzados, como la contrastada o una resonancia, o incluso llegan a realizarse angiografías. A los 45 minutos ya tenemos que tener los resultados de este estudio y se tiene que comenzar a evaluar el tratamiento, puesto que este tratamiento tiene que emplearse a más tardar a los 60 minutos, ¿sale? Bueno, nos podríamos pasar todo el día, o sea, el tema es muy extenso y abarca muchas cosas, abarca escalas, abarca el tratamiento, pero nosotros ahorita no vamos a profundizar en esa parte, ¿sale? Lo que nosotros nos interesaba saber era que ustedes supieran cómo está funcionando de manera natural cuando hay un daño y por qué es tan importante el tiempo, ¿sale? Entonces, nuestra recomendación es que ustedes lean la patología y ya de alguna manera ustedes van a poder integrar para saber qué es lo que está pasando, porque ustedes después cuando están en un hospital no van a, pues no, o sea, ustedes tienen que saber correlacionar qué está pasando, por qué me tengo que operar, por qué yo como interno tengo que correr a solicitar la tomografía, ¿sale? Entonces eso es muy importante para ustedes. Vamos a ver las características macroscópicas y las microscópicas. Ok, dentro de las características macroscópicas es ya dentro del área de patología. Bueno, supongamos que este es nuestro cerebro de nuestro paciente, ¿sale? Porque murió. Dentro de las características macroscópicas, durante las primeras 6 horas es poco lo que puede realmente apreciarse. A las 48 horas vamos a encontrar que el tejido se va a encontrar con características de estar pálido, blando y tumefacto, y la unión córtico-medular va a dejar de ser claramente identificable, es decir, nos va a costar ver más, nos va a costar más trabajo ver la diferenciación entre esta unión córtico-medular. De los 2 a los 10 días el cerebro va a adquirir una consistencia gelatinosa y friable y el límite entre el tejido normal y el anormal se va a delimitar con mayor claridad, ¿vale? Entonces, esto va a ser debido a que se va a ir resolviendo el edema del tejido adyacente que aparentemente no fue dañado o que no era anormal. De 10 días a 3 semanas, el tejido va a sufrir una licuefacción, que era lo que ustedes mencionaban, y finalmente va a ser eliminado. Esto nos va a dejar una cavidad llena de líquido y revestida por un tejido de color gris oscuro que se va a ir expandiendo gradualmente. La siguiente.
Y bueno, pues aquí les pusimos imágenes de lo que vamos a observar macroscópicamente. En donde tiene la letra A, en la primera imagen, observamos el encéfalo normal, o bueno, que no ha sufrido un evento vascular de un adulto joven, a comparación del lado derecho, donde encontramos un encéfalo de un hombre de 82 años de edad que sufrió enfermedad cerebral vascular de origen aterosclerótico, y pues bueno, podemos ver los surcos un poco más marcados, que son signo de atrofia cerebral, más que nada pues por la edad del paciente. Aquí pues bueno, podemos observar un encéfalo bastante fresco, por así decirlo, o bueno, de reciente extracción, donde, bueno, en la imagen de la izquierda lo vemos completo, y en la imagen del lado derecho vemos un acercamiento a la arteria basilar, que pues bueno, da inicio al polígono de Willis, y como podemos ver es la que está obstruida, ¿sale? Entonces, si recordarán, la arteria basilar o vértebro-basilar es la que nos va a dar el inicio a todo el polígono de Willis. Entonces, este paciente pues obviamente falleció por una obstrucción de esta arteria. No sé si quiere agregar algo, Doc, aquí en estas imágenes. Sí, recuerden que aquí en el infarto cerebral es una necrosis de tipo licuefactiva, pero esto es por la cantidad de lípidos. Y bueno, pues nada más comentar que hay una alteración anatomopatológica que nos habla del evento del infarto crónico, que se llama encefalomalacia. La encefalomalacia es cuando ya pasa este evento hemorrágico y la persona sigue viva, el tejido se sigue necrosando, y entonces lo que ustedes ven es que la corteza cerebral se funde con la sustancia gris con la blanca, se pierden los límites y se ve un color café pardo, color parduzco. Es un dato de que ese cerebro tiene ya varios tiempos de haber muerto. Eso también se ve en pacientes que tienen ventilador por mucho tiempo y que luego fallecen. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? Pues ya los datos de un infarto bien declarado con la ausencia de neuronas. Es todo. Okay. Y en las siguientes, pues igual podemos encontrar un encéfalo donde en el lado derecho hay un acercamiento a la arteria cerebral media del lado derecho. Y pues la siguiente, podemos ver que pues el paciente falleció justamente por una obstrucción de esta arteria, y pues aquí vemos claramente cómo es que realizaron un corte en la arteria cerebral media y pues está totalmente obstruida. ¿Quiere agregar algo más? ¿O en estas? En estas, fíjense, aquí qué es lo que vemos. Vean ustedes que se ve un tinte hemorrágico y se alcanzan a ver las circunvoluciones por abajo. ¿Qué es esa como costra que tiene arriba? Son leptomeninges. Y ahí lo que van a ver es precisamente, vean esta zona de la hemorragia en el lado derecho, esa zona que se ve más oscura, es completamente hemorrágica, inunda toda la cisura de Silvio, y ahí está cerca la zona precisamente de la lesión. Entonces, para que ustedes se lo vayan imaginando, se rompe la arteria y entonces por todo el espacio subaracnoideo se inunda de sangre. Por eso se ve así, se ve despulida y opaca, precisamente por la presencia de sangre y el proceso inflamatorio que va a llegar ahí. Y lo que ven en el fondo, vean esas circunvoluciones achatadas, planas, eso es edema cerebral severo. Esto es precisamente por edema citotóxico secundario al proceso de isquemia e infarto. Es todo. En esta, fíjense cómo se ve, es una hemorragia, precisamente es una hemorragia, vean ahí está el hematoma que se ve en el lado derecho y el lado izquierdo, y vean que alrededor hay una zona más roja,
Y esa zona roja pues habla de esa penumbra que existe alrededor de los infartos. Vean cómo está desviada la línea media completamente. Y no sé si alcanzan a ver, pero eso sí tiene datos de encefalomalacia. Vean cómo del lado derecho, en el lóbulo parietal del lado derecho, vean cómo la sustancia gris blanca se van confundiendo y va teniendo un color parduzco. Esa es la dichosa encefalomalacia de la que les hablaba. Listo. Listo, y por último pues vamos a tener las características microscópicas, que pues todo va relacionado a lo que vemos macroscópicamente, a lo que vamos a ver microscópicamente. Pues ya habíamos comentado que pues se observa un cerebro tumefacto, las circunvoluciones están ensanchadas, los surcos estrechos y una mala demarcación entre la sustancia gris y blanca. Bueno, en cuanto al, de igual manera como a nivel macroscópico, todo se va a dividir por los tiempos. En alteraciones iniciales, que se va a considerar entre 12 a 24 horas posteriores a la lesión, vamos a tener que va a consistir en la modificación aguda de las células neuronales, que como lo comentaba al principio el doctor, que son las neuronas rojas, que van a estar caracterizadas por una microvacuolización, que posteriormente nos va a dar a una eosinofilia del citoplasma neuronal y posteriormente una epignosis nuclear y una cariorexis. Las alteraciones subagudas se van a producir de 24 horas a 2 semanas y estas van a consistir en necrosis del tejido, en entrada de macrófagos, la proliferación vascular y la gliosis reactiva. Posteriormente, ya en una reparación, por así decirlo, a partir de las 2 semanas, se va a caracterizar como va a haber esta eliminación de todo el tejido necrótico y una pérdida estructural del sistema nervioso central, que puede o no haber una organización normal y una gliosis. Pues esto es prácticamente lo mismo, la única diferencia es que puede en el infarto cerebral durante meses o años va a haber un producto, van a estar los macrófagos que van a llenar de productos de degradación de mielina o sangre y pues la lesión celular prácticamente va a ser irreversible, lo que nos va a llevar a una muerte celular. En cuanto a, pues en imagen, en la imagen A, pues podemos ver aumento, bueno, el menor de los aumentos a microscopio, cómo se van a reconocer las áreas delimitadas por el infarto agudo, que son estas zonas blancas que van a estar subyacentes a las áreas de infarto con una técnica de mielina. ¿Sale? ¿Doc quiere comentar algo aquí o...? Sí, pues nada más, lo que agregar ya nada más, que pues vean ustedes el edema tan importante y cómo hay una depoblación neuronal precisamente por el infarto. Es todo. Y pues de igual manera, pues vamos a observar el infiltrado de neutrófilos que van a comenzar en la periferia de la lesión, donde pues el aporte vascular va a estar de alguna manera intacto porque pues está iniciando. Posteriormente, en el día 10 o conforme van avanzando el tiempo, la zona de infarto pues se va a caracterizar por ya como tal la presencia de macrófagos y la gliosis reactiva circundante, que es lo que podemos observar aquí, cómo es el aumento o la proliferación de estas células. Y pues ya en los infartos intracorticales antiguos o prácticamente en la pérdida del tejido, pues vamos a observar cómo ya hay una necrosis y una pérdida de células en esta área. Y pues eso sería como todo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar, jóvenes? No, doctor. Bueno, muy bien. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Excelente presentación. Muy bien. Entonces, pues, bueno, ya vimos un tipo de infarto, lesión celular muy peculiar, muy característica, como es en cerebro. Y hablo de peculiar porque pues se comporta de manera diferente por esa constitución lipídica
que tiene particularmente el parénquima cerebral y que pues le da esa característica. Muy bien. Entonces, como ven, pues ya básicamente pudimos integrar el caso. ¿Qué les pareció? Muy interesante. Sí, estuvo interesante. Muy completa la clase, la verdad. Hasta dan ganas de estudiar histología, ¿ah? Sí. Muy bien, ya están listos los dos chicos que nos tienen el siguiente caso, porque hoy quieren presentar dos ejemplos de lesión celular. Eso entendí, ¿no? Hola, doctor. Bueno, nosotros ya estamos listos, entonces no sé si haya tiempo suficiente para presentar el caso clínico y como tal el tema de necrosis, o nos esperamos, o bueno, como usted nos diga. ¿Quieren algún receso de 5 minutos para ir al baño o algo? ¿O seguimos? Un receso, por favor. Receso, por favor. Entonces a las 11:40. Gracias, doctor. Gracias. Sí, gracias, doctor. Quien está grabando, pare de grabar ahorita.